Buenos días. Bueno, damos gracias a Dios esta preciosa alabanza y también mi hermana. Hola, ya, ahora sí, ya. Bien, hoy tengo el gran honor de estar exponiendo la palabra de Dios y con eso vamos a empezar con una historia para ilustrar esto de la fidelidad de Dios. Contaré una historia de un caso real, de la vida real, como suelen decir. A nosotros nos encanta conocer esas cosas. Nos encanta conocer esas cosas porque no son teóricas, sino son de la vida real, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Contaré de una mujer que se llama Sofía. Sofía era una mujer muy bella, muy hermosa, preciosa mujer que la conocí. Ella se casó muy enamorada de su esposo. Tenía 2 hijas, tiene 2 hijas, no es que tiene 2 hijas, pero su esposo era infiel, alcohólico, además era muy abusivo, muy áspero, la agredía en frente de sus hijos. En esta gran crisis, esta mujer llorando, una de las vecinas la conoció y la invitó a un grupo de discipulado. Los nombres cambian a través de los tiempos. A veces estos grupos de discipulado que hoy se llaman para nosotros los grupos de discipulado llamados los Gedeón, le hemos abreviado. Gedeón, nos viene una imagen Gedeón grande, ¿no? Entonces se fue invitada a este grupo pequeño, la vecina le invitó, porque así es como se extiende el evangelio maravillosamente a través de las casas, en las reuniones pequeñas. Y llegó y yo la pude conocer. Tenía mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza esta mujer. Pero ahí entregó su vida a Jesucristo, porque estas reuniones son reuniones gloriosas donde la presencia se manifiesta. Así es que ella fue muy fiel y empezó a ir a la iglesia. A la iglesia y también él era muy fiel, le encantaba la oración. Así es que no faltaba los cultos de oración. Así en esta relación muy amorosa de ella y el Señor, apasionada, fue a la reunión y un día que llega a su casa, ¿qué cree que ocurre? Encuentra su casa vaciada. Ella estuvo orando, ella estuvo dando gracias al Señor, ella estaba adorándole a su Salvador y sí que le amaba y sí que le ama en verdad. Pero qué sorpresa, su casa está vacía y si habían los ladrones, se habían llevado todo. ¿Qué es todo? Todo. Se llevaron la refrigeradora, la cocina, la lavadora. Y peor aún de todo esto es que su esposo se dedicaba a ventas y el dinero que había cobrado, los cheques, lo guardaba. Él no tenía caja fuerte, adivine dónde guardaba. Guardaba en los bolsillos de los ternos. Y como los ladrones se llevaron todo, pues se llevaron todo, incluido el dinero y los cheques. ¡Qué crisis! Bueno, hasta aquí vamos con la historia de Sofía, pero lo vamos a dejar ahí en una pausa. Abramos nuestras Biblias al texto de hoy que tenemos en Hebreos el capítulo 10, en el versículo, empezando desde el versículo 19. Bueno, nos acomodamos, abramos nuestras Biblias y cuando tengamos decimos pues amén. ¿Cómo va? Cuando usted tenga me ayuda por favor y me dice ya. Ya estamos igualitos, aunque se va a proyectar el texto también en la pantalla. Leamos este texto. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. Verso 21, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
23, mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. 24, y mantengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si usted, no sé si la proyectaron en la pantalla o algo, la portada para la predicación de esta semana es muy hermosa. Esa portada lo dice todo y aquí el versículo dice, cerramos, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. ¡Qué belleza! Para entender este precioso texto vamos a estar viendo un poco más. El autor de este texto es desconocido. A través de los tiempos los eruditas lo han atribuido unos a Pablo, otros a Apolos y aún otros lo creen que escribió Lucas. Aunque no sabemos su nombre, mientras leemos la carta podemos apreciar, mirar, conocerlo, que es un cristiano apasionado por Cristo. Un escritor muy elocuente, brillante, y por eso nos escribe esta bellísima carta. Es una carta y de esa carta hemos cogido un segmento. Animo que cuando usted vaya a su casa lea toda la carta. Cuando leemos una carta pues es muy difícil entender si yo cojo una carta y solo leo un fragmento, ¿cómo entenderé la idea total? Y el corazón de este libro se puede decir es esto de mantenernos fiel aún en medio de las circunstancias difíciles, en medio del dolor. El autor de esta carta va a estar animando a mantenernos fiel a Jesucristo en nuestra fe que estamos profesando. Tanto allá como hoy, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que amamos a Cristo, sufrimos situaciones. Les contaba la historia de Sofía. ¿Qué pasaba? Una mujer que está orando, una mujer que encontró la respuesta de su vida a su dolor y muy fiel, resulta que su casa está vacía cuando llega. Uno esperaría que no ocurra eso. Esperaría que el Señor guardara mi casa mientras yo estoy orando. Y aún si no estuviera orando, me voy al trabajo, vengo y estaría ahí. Pero resulta que a esta mujer llamada Sofía, bueno, el nombre verdadero es otro, y no lo digo porque no la he visto, está en los Estados Unidos y ella es fiel de paso para ver en las redes de la Yevi Norte, nos sigue fielmente en Facebook. No sé si lo identifique que estoy hablando de ella. Bueno, después de esto creo que ya sabe. Lo dije todo, creo que en realidad lo dije todo, perdón. Entonces, la exhortación de esta carta es justamente para eso. Escribe el autor de esta carta, que ya no sabemos quién es, pero sin embargo fue inspirado por el Espíritu Santo para animar a una comunidad judía que vivía fuera de Israel, pero sin embargo conocía todo lo que eran los rituales, la ley de Moisés. Habían vivido y practicado la ley de Moisés. Habían vivido el antiguo pacto, pero que ahora han sido llamados, habían abandonado eso para vivir esta vida en Jesucristo, en el nuevo pacto. Y entonces, pero estos cristianos a consecuencia de eso estaban sufriendo persecución, eran expulsados de las sinagogas, se les habían robado sus propiedades, les quitaban, les incautaban, como un término hoy contemporáneo. Además se los avergonzaba públicamente. Fue impactante la predicación de la semana anterior. Nuestro hermano, él decía, nos describía más de la intensidad de la persecución de aquellos tiempos, que aún eran vestidos con pieles de animales para ahí en el Coliseo ser utilizados como carnada para estas peleas de exhibición en los coliseos. Esa era la realidad de aquellos creyentes en los primeros siglos. Nosotros tenemos más vale se puede decir un cristianismo light. Qué cómodo.
No hay ningún problema, al menos en Ecuador no tenemos ningún impedimento, podemos cantarle, poner las canciones en nuestros radios, en nuestro teléfono, alzamos el volumen, vemos todo, mas ellos no eran así. A esa comunidad el autor de este libro los escribe. Los escribe ¿para qué? Para animar a mantenerse firmes en su fe a Jesucristo. Empieza animándoles con este texto que habíamos leído. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo de su cuerpo. Y también dice, también tenemos un sumo sacerdote, dice, sobre la casa de Dios. Esta comunidad a la cual recibe esta carta conocía bien todo lo que era el Antiguo Testamento. Ellos habían recibido y conocido a través de generaciones, por lo que recibían la enseñanza de manera verbal en las sinagogas. Ellos sabían lo que era el pacto antiguo. Jehová Dios había dado mandamientos al pueblo cuando sacó de Egipto y allí en el monte Sinaí dio leyes y también dijo, harás todo conforme a lo que yo te muestro. De eso está hablando aquí esta palabra, dice que en el Antiguo Testamento estaba distribuido el tabernáculo en dos partes. La primera parte era donde podían entrar los sacerdotes continuamente para ofrecer servicios al Señor. Pero había un lugar al que no tenían acceso. Solamente el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Además de eso tenía que llevar sangre de los animales. Necesitaba ser purificado sus propios pecados, pues era tan débil como el resto. Mas sin embargo tenía el honor de ser el sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Y porque así dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, el sumo sacerdote entraba a eso. Y de esto nos está hablando, haciendo memoria, recordándoles cuál había sido el pacto que ellos habían vivido, pero que Jesucristo vino y ahora hay un nuevo pacto. Jesucristo nos abrió el camino nuevo y libre para entrar al lugar santísimo. Tanto a ellos como a nosotros. Nosotros hablo un poco de este contexto porque para nosotros no es conocido eso. Nosotros somos una generación que estamos, imagínense, en el año 2020. Tenemos otra cultura, otras cosas, no somos hebreos. Entonces, para nosotros, para poder entender la esencia de esto, es necesario revisar un poco lo que fue el contexto. Y para eso le estoy haciendo un breve recuento. Pero hoy dice, el contraste de lo que era el Antiguo Testamento con lo que hoy es el Nuevo Testamento. Nosotros ahora libremente decimos, y quizás nos falta reverencia para cuando oramos. Y cuando expresamos el nombre de Jesús, Jesús hace esto, Jesús aquello. Pero ahí, porque tenemos hoy este libre acceso a Jesucristo. Ahora dice, ya no es como en el Antiguo Testamento que entraba solo el sumo sacerdote detrás del velo. Había una división con velos. Y ahí entraba solo el sumo sacerdote. Si acaso hubiese cometido pecados, él quedaría fulminado dentro de su lugar. Pero nosotros y ellos, los que recibieron esta carta, esta comunidad judía que había creído en Jesucristo, los recordaba eso. Pero hoy hay un mejor y nuevo pacto de gracia. Moisés ciertamente predicó la ley, mas nosotros con Jesucristo tenemos un pacto de gracia. Hoy tenemos libertad para entrar al lugar santísimo sin ningún impedimento. Quizás uno de los versículos que más hemos aprendido. Este texto es paralelo al capítulo 4 de Hebreos mismo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, sufrió conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Eso es lo que con esas palabras le animaba a aquellos cristianos
que estaban sufriendo persecución, eran expulsados, eran avergonzados públicamente. Entonces nosotros tenemos, ellos y nosotros tenemos un nuevo pacto. Jesucristo entró y nos abrió el camino para que nosotros podamos entrar libremente. Pues eso es digno de dar honor, gloria, alabanza. Por eso podemos decir, cuando yo tengo una necesidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, entro. Ahí estoy haciendo realidad lo que Jesucristo hizo. Él nos abrió el camino. Verso 23 voy a estar hablando, dice. Entonces nos insta, dice, a mantenernos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es aquel que ha hecho la promesa. Así es, dice, por tanto, teniendo tales promesas, estas palabras maravillosas, el nuevo pacto, y podemos entrar libremente, dice, el autor anima a aquellos y también a nosotros, bien lo dijo el apóstol Pablo, que todas las palabras, todo este libro que se había escrito quedó como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Aquí un ejemplo de cómo sufrieron y entregaron su vida por la fe en Jesucristo. Nosotros no tenemos. Entonces, eso nos anima a ser fieles, que lo que nos ocurre pues es parte de esta vida. Jesucristo le dijo claramente, tendríamos dificultades, pero que confiemos. Él ha vencido el mundo. Y el sufrimiento ocurre eso, pero comparado con aquellos es mínimo nuestro. Sí, tenemos dificultades, problemas políticos, la pandemia, los trabajos, enfermedades, no nos quieren. Y por seguir a Jesucristo, lo máximo, yo he sufrido. Recuerdo que cuando conocí de Jesucristo, pues mis familiares ya no me invitaban para nada. Ya parecía que yo no existía. No, eso fue por un tiempo y luego ahora ya me invitan mucho. Ahora cuando tienen problemas, ¿a quién cree que llama primerito? A la tía, porque yo tengo muchos sobrinos, a la tía. Tía, ore, tía, y tía, y tía. Entonces, pero han pasado como 42 años de eso. Fue un tiempo largo en que nadie me hacía caso, no me invitaba a sus matrimonios, no me invitaba a nada. Entonces, pero eso es nada comparado con lo que el Señor Jesucristo es en mi vida. Es la razón de mi vida, Jesucristo. Y no hay nada que se pueda comparar con eso. Entonces, vale la pena. Y así como aquellos primeros cristianos se mantuvieron fiel, así nosotros también. Y continuando en esto, vamos a ver como una trama, ¿no? ¿Qué le pasó a Sofía? ¿Se habrá retrocedido? Parece que no. ¿Retrocedió o no en su fe? Bien, ella como pertenecía a un grupo pequeño, hoy se llaman los Gedeones, qué buena, grupo pequeño de discipulado. El discipulado lo aprende usted en grupos pequeños. Esto se parece mucho cuando nuestros hijos van al colegio, nuestros hijos van a la universidad, nuestros hijos tienen el trabajo, nuestros hijos van de visita, pero no es ahí donde aprenden valores. Los valores lo aprenden en su casa y lo expresan cuando ya están interactuando en la sociedad. Así también es los grupos pequeños, es donde le conocen a usted, donde usted se puede abrir, aunque intente ocultar su personalidad, sus dificultades, no hay manera, porque el guía de estos grupos le conoce y aunque usted intente decir, cuando yo oigo la palabra, hablo incluso por teléfono y me dice, ¿cómo estás? Bien. Digo, ¿qué te pasa? Aunque me diga bien, ¿qué te pasa? A mí también me conocen así. Cuando me han llamado mis coberturas, quienes me han estado guiando, a mí me dice, ¿y cómo estás, niña? Digo, bien. ¿Qué te pasa? Me dice, pero estoy bien. Dime qué te pasa. Y entonces así nos vamos apoyando para mantenernos firmes, fiel a Jesucristo, porque Él nos ha prometido cosas maravillosas.
Entonces, como Sofía pertenecía a uno de estos grupos pequeños, ¿a quién cree que llamó primerito? Al guía de su grupo. En ese caso era yo. Y me llamaba llorando, Rosita, dice, ¿y cómo lloraba? Y sí, tenía razón de llorar. ¿Por qué me pasa esto? Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué le digo? Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué culpabilidad sentía de haberle predicado porque parecía que le iba peor? ¿Le ha ocurrido eso? A mí me ha tocado dar seguimiento a las personas que me da una culpabilidad. Digo, Dios mío, les ocurre cosas increíbles al empezar al caminar en Jesucristo. Digo, Dios mío, digo, ¿y ahora qué le digo? De gana le prediqué y ahora, Señor Dios, ¿qué digo? De modo que el teléfono es una de las herramientas maravillosas, ha sido cuando teníamos teléfono fijo, hoy que es el celular, mejor todavía. Así es que empecé a orar y oraba, Señor Dios mío, con angustia. Yo dentro de mí oraba con desesperación, decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué puedo hacer, Señor Dios? Y mientras oraba, el Espíritu Santo le ministraba a ella y me ministraba a mí. Y pronto vino la paz, la calma a ella. Y ahí vamos a dejar una pausa nuevamente, no hemos concluido todo esto. Ahora continuemos con nuestro texto. En el verso 24 que dice, mantengámonos en cuenta unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, al contrario, animémonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. He ahí la importancia de no estar solos, he ahí la importancia de pertenecer a un grupo pequeño, he ahí la importancia, la soledad nunca es buena para nadie y por eso estamos casados, ¿no? ¿No es cierto? Dios lo sabía que la soledad no es buena para nadie, por eso decía, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así es que es una extrema bendición el esposo o la esposa. También lo dijo, la palabra de Dios dice, es mejor que, es mejor que estén dos, dicen, porque si el uno cayere, el otro lo levantará. Entonces esa es la importancia de permanecer, no dejarnos de congregarnos, no dejarnos de congregarnos a este lugar, no dejar de venir a los grupos, a los cultos de oración, no dejar de buscar y si no hay uno cerca, un grupo pequeño cerca de su casa, hoy la virtualidad lo ha facilitado, o si no diga, Señor, aquí estoy, abro mi casa. Cuando usted diga eso va a empezar el proceso y siempre les he contado yo que cuando, mi vida ha sido de así one ping pong y no porque precisamente haya creído que iba a ser sino por accidente, pero el Señor hace cosas grandes cuando abrimos nuestra casa. Ocurre cosas gloriosas en la vida y su casa se vuelve el altar de Dios, donde Dios hace proezas, señales, maravillas. Entonces, no hay que dejarse de congregar, mis niños queridos. Estar solos es un peligro muy grande. A veces los chicos quieren ir a vivir aparte para vivir solos, dice, para hacer lo que quieren. Cuando están solos, dice, pues ya no les gustó. Porque resulta que no pueden hacer lo que quieren, sino lo que hay que hacer. En la vida no es lo que uno quiere, sino lo que debe hacer. No vivimos por sentimientos, sino por principios. Yo suelo decir, hoy no siento ganas de irme a trabajar, no me voy a levantar. ¿Será eso posible? ¿Qué debo hacer? Y me voy a trabajar. Así son los principios. No hago porque lo siento, sino porque debo hacer. Y cuando lo hago, el poder de Dios viene y hace que eso ocurra. Particularmente yo suelo decir que un poco asocial, pero como ya me conozco y yo cuando he dejado de ir a estos grupos pequeños, ya no iba una semana por alguna situación. A la segunda semana no iba. A la tercera digo, me voy porque si no, ya no voy nunca porque me va a dar vergüenza de decir, perdóname que no vine. Así es que tomamos la decisión de ir, no dejando de congregarnos.
como algunos tienen por costumbre. Quizás el dolor, esto de la persecución, la expulsión de las sinagogas, empezaron a tratar de retroceder. Y ahí viene esta preciosa carta que el autor lo hace con tanta pasión y lo repite una y otra vez, muchas gracias, una y otra vez, para animar a que permanezcan firmes en la fe, porque fiel es Jesús quien nos prometió. Vamos a ir viendo qué nos promete el Señor. La Biblia dice que tiene, los expertos dicen que la Biblia tiene más de 8,000 promesas de bien para nosotros. Y una de esas vamos a ver y seguir viendo. Perdón un ratito. Dios le pague por la agüita. Entonces, les había dicho que un comentario precioso. No sé si pueden poner la portada de la prédica de hoy. Si está, ¿cómo se ve? ¿Cómo se la ve? A mí me pareció hermosa, porque eso es lo que estamos esperando. Lo miramos, lo saludamos, lo esperamos. Porque así termina este verso que vamos a estar viendo. Cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? ¿Cuánto veis que hace? Y entonces las manos así, yo no sé si usted practíquelo, hágalo, porque cuando lo haga va a ver lo que ocurre. Levante sus manos. Salúdelo, agárrelo, alcáncelo, porque aquel día se acerca. ¿Por qué cree que estamos aquí nosotros? No estamos solamente para escuchar algo, por socializar un poco, sino porque tenemos y nos estamos estimulando unos a otros, animándonos, porque aquel día se acerca. Agarrémosle, toquémosle. Jesucristo ya nos abrió el camino, pero nos queda otro punto: llegar la consumación del reino de Dios, el reino de los cielos. Aquel día se acerca. Entonces vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Nuevamente vamos a hacer uso de aquel. Vamos a estar leyendo en Mateo el capítulo 26, desde el versículo 26 al 29. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él se preocupó, Él dio la vida por nosotros hasta el último momento. Y en aquella noche, me avisa cuando ya tenga. Amén, amén. Qué rápidos. Bien, versículo 26 de Mateo dice: para entender esto, pues es la última cena de Jesucristo antes de irse. Y era obvio que tenía que darnos la gloriosa esperanza, la esperanza que tenemos, porque aquel día se acerca, ¿no? Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que, ¿hasta qué? Hasta aquel día en que lo beba nuevo. ¿Con quién? ¿En dónde? Bien que la portada expresaba eso, ¿no? Dice, allí, aquel día se acerca, lo agarramos, lo tocamos. Bien, esa es la promesa del Señor. Mantengámonos firmes, fieles a Jesucristo, aún en medio de cualquier circunstancia. Vayamos al otro texto que tenemos. Sigue siendo la última noche de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra antes de ser sacrificado, porque luego resucitó y estuvo andando en medio de nosotros. Juan 14, si ya tienen, Juan 14, desde el versículo 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 3. Ayúdeme por favor y cuando tenga me avise. ¿Ya? ¿Ya? Amén. Juan 14, el capítulo 1 hasta el verso 3. 14, el versículo 1 hasta el verso 3.
El Señor Jesucristo dice: no se angustie vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a prepararlos un lugar, y una vez que me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y los llevaré conmigo, para que estéis también donde yo estoy. Palabras categóricas del Señor. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Ese es cuando aquel día se acerca. A través de los años y los siglos se ha esperado y se ha dado fecha del Señor Jesucristo. Y no ha ocurrido. Pero yo en mi razonamiento digo, a lo mejor el Señor venga mañana, a lo mejor venga dentro de 1000 años, no lo sé, pero aquel día para mí sí se acerca. Un día cerraré yo mis ojos y miraré a aquel a quien amo, por el cual camino, por el cual vivo. Esa es mi pasión, Jesucristo, es con la que me levanto en la mañana pensando, con la que medito en el día mientras hago mis tareas, porque hago de todo como ustedes. Y también es lo último que pienso. Un día cerraré mis ojos y estaré frente de mi Señor y Salvador Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, aquel que me abrió el camino para entrar libremente al trono de la gracia. Ahí encuentro misericordia. Allí, Señor, ya no hay impedimento. Entro al lugar santísimo. Y de paso también, recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el lugar santísimo llegamos a ser nosotros mismos, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Por eso debemos, aquí que nos animan los textos, a mantener una vida consagrada, limpia, porque somos el lugar donde habita Dios. ¿Qué tal? En el Antiguo Testamento estaba en un lugar inaccesible, solo el sumo sacerdote podía entrar. Ahora podemos entrar libremente, y no solo eso, sino que somos el templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de nosotros. Eso es la esperanza gloriosa del creyente. Ese es aquel día al que estamos. Los atletas, los deportistas se abstienen de todo, son disciplinados. Si tienen que ir a fiestas sociales, familiares, no van porque tienen que entrenar. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta en ese trofeo. Mis hijos ganan por montones, hay medallas de oro, de plata, y tengo como basura en mi casa porque son deportistas mis hijos. Pero no son ni de oro ni de plata, nada, solo bambalina. Pero ellos se esfuerzan, se disciplinan, no van a ciertos lugares, todo por eso. Nosotros cuánto más, porque aquel día se acerca, estar en la gloria con el Señor, el reino de los cielos. Por eso debemos ya sentirlo, por eso debemos caminar, por eso debemos levantar nuestros brazos, por eso debemos saborear. Y cuando oramos, cuando tenemos nuestro devocional, el Espíritu Santo nos hace vivir, sentir una vislumbre de su gloria, porque aquel día se acerca. Yo cerraré mis ojos. Si el Señor no viene hoy, mañana, en 1000 años, yo llegaré ciertamente, porque así me prometió el Señor. Y al ladrón que estaba al lado le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo camino y vivo por eso. Y entonces cuando pienso en eso, las situaciones que me han ocurrido, cantidad de situaciones, gracias a Dios que lo olvido, se vuelven nada comparado con este precioso galardón que nos da el Señor, la gloriosa esperanza. Aquel día se acerca. Lo miramos, y en Hebreos más adelante dice: puesto los ojos arriba en Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, aquel por el gozo puesto menospreció el oprobio. Jesucristo mismo sufrió la cruz, pero también Él quería volver a la gloria, pero sufrió por nuestros pecados, entregó su vida para que usted y yo estén en la casa que nos promete, y Él se adelantó.
Jesucristo se adelantó a prepararnos una mansión celestial, muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo les dijera, yo me voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Cuando dice eso, yo recuerdo que a mis hijos los levantaba y los subía en mis brazos. Cuando yo leo este texto, lo miro, lo siento, que Jesús vendrá un día y me tomará y me llevará para que donde Él esté, yo también esté. Esa es la esperanza gloriosa. Y antes de venir cantaba y oraba y decía, aclama a Cristo, aclama a Cristo, canta a Él, a Cristo. Esos aplausos que usted le dio es porque el Señor le habla y le recuerda lo que le tiene prometido para usted. Entonces se vuelve bambalina lo que usted sufre o tiene aquí. A veces nos aferramos mucho a lo que tenemos, a lo que creemos tener, es nada comparado. Y un último versículo que vamos a estar viendo es Apocalipsis, déjelo ahí buscando, Apocalipsis 22, el verso 12 vamos a estar mirando. Cuando tenga, me avisa, por favor. Ya tiene amén, qué lindo. Amén. Bien, pero mientras usted sigue buscando, yo le voy a terminar la historia de Sofía. ¿Y qué pasó con la fe de Sofía sería? ¿Qué tal? Está orando fiel y ama a su Señor, de pronto su casa está vaciada. Dice, bueno, Sofía es una mujer con mucha pasión por el Señor. A través de los sufrimientos, ahora, antes sufría sin Cristo y lloraba desconsolada en una miseria terrible, devastada, aunque era muy bella y todo eso, internamente estaba hecho jirones su vida. Más sin embargo, ya con Cristo lo sufría con Jesús, los sufrimientos que le vino, y todo eso solo aumentó su fe en Jesucristo, su pasión, una mujer de mucha pasión. Y su papá le compró todo de nuevo, su papá físico, le compró la refri, la cocina, la lavadora. Así es que nosotros nos reíamos juntas, luego decíamos, lo que pasa es que ya estaba viejo y el Señor te quiso dar todo nuevo, ahora todo tienes, todas las doras nuevas. Y después como ya ahí no había micros, después ya tenía hasta micro. Así es que, porque fiel es el Señor, y con eso tenemos en Apocalipsis, fiel es el Señor. Así también nuestro texto dice, fiel es el Señor que nos prometió. Y el Señor nos dice una vez más en este día, a usted y a mí. Así lo dijo a la audiencia original de esta carta a los hebreos, y así nos dice a nosotros también. Vengo pronto, dice el Señor, traigo mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Qué nos pide? Que le amemos a Él con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, que no tengamos otro Dios delante de Él. Eso es lo que dice, esa es la obra que Dios espera de nosotros. Y con esto hemos terminado esta preciosa palabra que hoy el Señor le ha hablado. Y vamos a estar cantando nuevamente la alabanza con la que empezamos. Deje que el Señor le ministre. Adórele al Señor. Cante a Jesucristo. Cántelo porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Ha abierto su camino, un camino nuevo, vivo, a través de su carne. Ya no hay impedimento para entrar al lugar santísimo. Cantemos, mis niños queridos, y deje que el Espíritu Santo siga afianzando este tema en su corazón.
Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, Señor. Los velos están cayendo. Y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, Señor. Mi fe se está encendiendo hoy. Yo me vuelvo a levantar. Yo hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá, Señor. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh, Señor, queremos hoy verte, Señor. Queremos alcanzarte a ti, Señor. Que ese anhelo sea de nuestro corazón. Sabemos que somos pecadores, sabemos que no somos merecedores de tu amor, Señor. Pero hoy queremos estar ante ti, Señor. Queremos llegar a ese lugar. Queremos hacer tu voluntad aquí, Señor, para que nos recibas con los brazos abiertos. Que podamos sentirte tan cerca de nosotros. Que podamos sentir que no hay nada más hermoso que tocarte, Señor. Tal vez hay muchas cosas en el mundo, pero que lo más hermoso sea estar contigo, sea amarte a ti.
Vamos a cantar una vez más. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Quisiera que una vez más lo digamos como una oración. Es tu amor que me sostiene. Decláralo con todo tu corazón. Que lo sientas en tu corazón. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Como recordatorio que del verso 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y hoy hemos escuchado muchas promesas. Amén.